Hola amigos, las redes sociales están que arden con la noticia que ha dado a conocer Pedro Sánchez en Mauritania, que va a dar 250.000 puestos de trabajo para la inmigración procedente de Mauritania. Es la solución que tiene Pedro Sánchez de resolver la descomunal crisis migratoria que está sufriendo España. Están viniendo inmigrantes, sobre todo de África, y estamos pues ante una auténtica invasión inmigrante. Y para resolverlo, a Pedro Sánchez no se le ocurre otra cosa que pues ofrecer 250.000 puestos de trabajo para estos inmigrantes en España. Que vamos, ¿cómo se van a crear? Porque en España hay más de 3 millones de parados. Y contando los que no están registrados, ya casi podríamos asegurar que tenemos entre 4 y 5 millones de parados. En España no sobra trabajo, en España falta trabajo. Los jóvenes de España tienen la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Es muy difícil encontrar trabajo en España. Los jóvenes mejor preparados de España se largan al extranjero a buscar trabajo y a buscar oportunidades de vida, porque en España las cosas se están poniendo muy mal. Mucha delincuencia, muchos impuestos, imposible comprarse una vivienda, cada vez hay menos libertades y el trabajo no es una cosa segura, sino más bien una cosa incierta. Sin embargo, Pedro Sánchez dice que España necesita esta inmigración africana porque sirve para sostener la seguridad social, las pensiones, es positivo para la economía y que es algo necesario y que no tiene un problema, y que el único problema que tiene, lo ha dado a entender de manera indirecta, es la ultraderecha, que ni lo aprueba ni los ve con buenos ojos. Pero bueno, frente a este tipo de cosas, frente a que Pedro Sánchez, en vez de buscar solucionar la inmigración, la va a empeorar mucho más, pues sería bueno que esta viñeta que os voy a añadir ahora pues os diera para reflexionar en qué cosas tienen que estar las prioridades de un gobierno español que fuera realmente honesto, honrado y patriota, que es todo lo contrario que es Pedro Sánchez. Os dejo con la viñeta y luego seguimos hablando sobre este tema que va a complicar mucho, va a agravar muchísimo más los problemas que ya estamos soportando en España y que nos lleva a más miseria, a más desunión y a más malestar. Os lo dejo y continuamos. Bueno, pues ya veis a dónde están las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez. La invasión inmigrante y uno ante los auténticos problemas que están sufriendo los españoles. Y bueno, pues los partidos políticos no se han pronunciado ante este escándalo, ante esta dramática situación en la que se está metiendo España, la que está metiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, por parte del Partido Popular, pues no han dicho absolutamente nada ante este disparate de los 250.000 puestos de trabajo que Pedro Sánchez quiere conceder a esta invasión inmigrante procedente de Mauritania y los países de alrededor como Gambia, Senegal y también por supuesto Marruecos y Argelia, que está creando muchos problemas. Fijaos una cosa, no se ha preguntado para nada a los empresarios cómo se van a crear estos puestos de trabajo. No se ha preguntado a los empresarios españoles, a las empresas y a los autónomos si realmente necesitan inmigración procedente de África. No se ha preguntado cómo tienen las empresas y qué perspectivas de creación de puestos de trabajo tienen. No se ha preguntado para nada. Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido sacarse pues una solución de la cistera como si fuera un mago y decir así con tanta alegría: vamos a crear 250.000 puestos de trabajo para la inmigración africana y de esta manera frenar la inmigración ilegal. No sé cómo los va a crear. Va a crear 250.000 puestos de trabajo de funcionarios, que es lo único que ha sabido crear, que ha sabido hacer. Y tener en cuenta que hasta las 3/4 de los funcionarios en España sobran y no sirven para nada. Y esto nos sale muy caro, con más impuestos, con más multas, en definitiva, con más dinero que nos están robando a los contribuyentes españoles. Solo
un solo partido en España se ha preocupado de lo que ha ocurrido. Y ahora, por ejemplo, aquí en la tableta estoy mirando la página de Facebook de Santiago Abascal, que es esta, si la podéis ver. Bueno, pues ya habéis visto que esta es la página de Santiago Abascal. Voy a ponerme las gafas porque de lectura porque no me veo muy bien. Vamos a ver lo que ha publicado Santiago Abascal. Dice: están promocionando una invasión. Lo hacen de la mano del Partido Popular y de todos sus amos internacionales, desde Ursula a Kamala. Claro, cuando está haciendo referencia a Ursula von der Leyen y a Kamala Harris, se refiere a estos títeres de la Agenda 2030, los que están detrás del establishment, es decir, el estamento económico que es el que está predominando a nivel global y que le interesa pues crear una sociedad dividida, una sociedad floja, que le interesa que se cumpla con el plan Kalergi de sustituir la población africana sustituir la población española por población africana, sobre todo moros y negros, y de religión musulmana, que es una religión que no es compatible pues con la manera de ser de los españoles. Dice: los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos, pero de verdad, es decir, que los actuales políticos no nos defienden, son traidores. Pedro Sánchez gobierna con la anti-España, con los separatistas, y gobierna también con los comunistas, gobierna también pues con los partidarios de la Agenda 2030, que son los que van en contra de los intereses de España, y por tanto pues está gobernando con los que no aman a España, con los que no les interesa para nada el bienestar de España y con los que solo quieren lucrarse de la política. Estos políticos que son traidores a España, estos políticos que no son patriotas, lo son porque obedecen a los dictados de la Agenda 2030. ¿Y esto por qué? Porque estos políticos detrás tienen la Agenda 2030 con sus partidos políticos, y si no hicieran las indicaciones de la Agenda 2030, es decir, del estamento económico globalista, pues no podrían hacer carrera política. ¿Por qué no apoyarían su carrera política? Porque detrás de todo esto hay muchísimo dinero que es el que está financiando los partidos políticos, y también los medios de comunicación, que también están muy financiados por los capítulos de la Agenda 2030. Por eso, ante esta invasión inmigrante, ante este reemplazo de la población española por población africana, ante este nefasto plan Kalergi, Santiago Abascal nos está diciendo que los españoles nos tendremos que defender, y nos tendremos que defender, pero de verdad. Y además dice: porque los gobiernos de Moncloa y de las autonomías directamente les han traicionado, estafado y vendido. Bueno, pues quiere decir que desde el Palacio de la Moncloa pues ya se sabe que Pedro Sánchez es traidor a los españoles, y desde las autonomías también, porque la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos, una parte pequeña está en manos del gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, y el resto, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen un gobierno del Partido Popular. Y en Canarias, por ejemplo, está Coalición Canaria, y todos estos son partidos globalistas, partidos afines a la Agenda 2030, que están apoyando esta invasión inmigrante. Pensad que no hace mucho que se dio a conocer la estadística de que, por ejemplo, de los marroquíes que hay en España, apenas el 20% cotiza y paga tributos a Hacienda. Y el resto, aproximadamente un 80%, ni paga seguridad social, ni paga tributos, es decir, no contribuyen con nada, no aportan nada, y además se benefician de las subvenciones que les otorga el gobierno español, y que además también pues sobrepasan el salario o la ganancia de un trabajador promedio de España, entre todo tipo de ayudas al alquiler, ayudas de vales de comida, ayudas por familia numerosa, ingreso mínimo vital, todo tipo de pagas de las que se está beneficiando esta inmigración que no aporta absolutamente nada. Y si estos son los porcentajes de la inmigración marroquí procedente del Magreb, imaginaos la procedente
de estas que llaman los subsaharianos, es decir, los que están en la parte del Sáhara o la parte sur del desierto del Sáhara. Es decir, que los llaman subsaharianos y son negros. Pero los negros, ¿qué pasa con los negros en España? Pues con los negros aún trabaja mucho más gente. Perdón, mucho menos gente. Son prácticamente ninis, ni trabajan, ni estudian, ni tienen ningún tipo de preparación profesional para ocupar puestos en el complicado mercado laboral español, que de trabajo, desde luego, no hay mucho. Y es pues por cómo lo ha montado el sistema, cómo lo ha montado el gobierno, que hace que las empresas no tengan libertad de empresa. Las agobia con regulaciones, normativas y con muchísimos impuestos. Además, les impresionan muchísimo para ponerles sanciones, para castigarlas a multas, y de esta manera pues el gobierno robar aún más dinero a las empresas, y por esto es muy difícil crear puestos de trabajo. Las empresas lo están pasando bastante mal, y si no también me remito a los autónomos, preguntar a los autónomos cómo está su situación en estos últimos años, que es que ha ido definitivamente algo peor. Bueno, haciendo referencia a que lo que está apoyando Pedro Sánchez es una invasión inmigrante, sobre todo africana, y está compuesta de negros y moros, y básicamente musulmanes. Bueno, pues aquí se está hablando de que no se puede hablar de la inmigración, no se puede molestar la inmigración, no se puede cuestionar la inmigración, no se puede criticar a la inmigración, porque por una parte está muy censurado por los medios de comunicación, y por otra parte, para aún ponerlo peor, para aún proteger y tapar más a esta invasión inmigrante, lo que hace Pedro Sánchez es imponer más censura, imponer esto que se llama delito de odio, para que no se pueda pues opinar sobre el tema de la inmigración. Lo pone con lo de delito de odio y está atropellando la libertad de expresión. Y a los que hablen de inmigración, que la cuestionen porque no aporta nada bueno a España, porque España está muy mal, pues se le tacha de xenófobo, racista, facha. Es una manera de descalificar a los que no aprueban la inmigración. Pero bueno, ¿qué español aprueba la inmigración cuando no hay trabajo ni para ellos mismos ni para los jóvenes? No hay trabajo para los españoles. Entonces, si va a consentir esta invasión inmigrante monstruosa de cientos de miles de personas que no están preparadas para nada, y por ejemplo viniendo de Mauritania, no olvidemos que Mauritania se llama la República Islámica de Mauritania. Se va a traer a España gentes que son de otra mentalidad y de otra religión, que son intolerantes y que no comulgan con la manera de pensar de los españoles. Tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Mauritania, que no hace muchos años en Mauritania todavía la esclavitud era algo legal. La compra-venta de un ser humano era algo legal. Entonces, para que os hagáis la idea de cómo son y cómo piensan los mauritanos, que son básicamente musulmanes, y desde luego de nivel educativo muy bajo, de preparación profesional prácticamente nulo. Entonces, si España nos importa a través de Pedro Sánchez, pues lo que vamos a hacer, que va a pasar es que no van a encontrar trabajo, que en principio no lo tenemos. Se van a encontrar sin alojamiento, se van a encontrar sin trabajo, y por tanto Pedro Sánchez les va a tener que dar subvenciones que sobrepasan las pensiones de millones de españoles para que puedan sobrevivir. Y estas subvenciones tendrán que ser a costa de más deuda pública, nos está llevando a España a la ruina, y de subir más los impuestos a los españoles que están aguantando su trabajo y su negocio. Y esto va a ser así. Hablando del tema del racismo, del tema de la xenofobia, del tema de que no se puede hablar de la migración, de los medios de comunicación, y están intentando también impedirlo que se hable de este tema en redes sociales. Entonces, tenéis que saber una cosa. Hablando de racismo, ¿los españoles somos racistas? Yo creo que los españoles no queremos una inmigración que no la necesitamos. Y además, que hay tantas diferencias culturales, tantos choques culturales que no se van a integrar para nada y que van a dificultar aún más la convivencia. Entonces, los españoles somos racistas. Dejamos aparte este tema. Los españoles son realistas y no quieren que el país vaya a por peor. No quieren que gentes de África que tienen otras mentalidades se mezclen con sus mujeres, se mezclen también con ellos mismos,
en temas, por ejemplo, en el África negra a las mujeres les cortan el clítoris, el órgano sexual que da placer. Entre los musulmanes no pueden comer cerdo, no pueden tener perros, no pueden beber vino o otro tipo de bebidas alcohólicas. Por tanto, son otra forma de ser. En fin, existen diferencias, no solo en esto, en muchas más cosas. Pero una cosa que es muy importante que sepáis, y como nos dicen los medios de comunicación, es que lo que es el racismo entre negros y moros es lo más racista que hay. Son más racistas que nadie, aunque esto lo oculten. Existe un racismo, pero un racismo visceral, un racismo del más potente, del peor, del más extremado. Y esto se da entre moros y negros, que no es difícil distinguirlos por la forma que tiene, la raza y bueno, la pinta que tiene. Es muy fácil, pues, detectar la pinta de un moro, de un magrebí, y también la de un negro. Un negro es mucho más fácil porque es de raza negra, de piel negra, lo que son la inmensa mayoría de los habitantes de África. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque este racismo, aunque se quejen de que los españoles somos racistas, aunque se diga, por ejemplo, que Vox es un partido racista porque defiende a España, pues los van a invadir, y ya somos invadidos, los que van a convertir una España peor, estos sí son muchísimos más racistas. Negros y moros entre sí son muchísimo más racistas. No se pueden ver ni se pueden relacionar entre ellos mismos, aunque pues sean de la misma religión. Y no los olvidemos, como os lo he dicho. No aportan a la seguridad social, no pagan impuestos, y su inmensa mayoría, porque como ya se dijo en las estadísticas que salió hace semanas atrás, que de los marroquíes que hay en España, apenas un 20% aporta a la seguridad social. Un 20% solamente. Entonces, el 80% restante, ¿qué hace? Y con los negros, pues peor, aportan muchísimo menos. Y entonces, estos que no aportan nada ni pagan impuestos, ¿qué pasa? Ni trabajan, no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el gobierno y las comunidades autónomas les dan subvenciones para pues que puedan vivir, que en muchos casos viven mejor que la gente de nuestro propio país, que no llegan a fin de mes, que muchísima gente tiene que ir a pedir alimentos en las colas del hambre, que muchísima gente está en la ruina, y esto no se puede aguantar. Y esto, claro, en los medios de comunicación no van a hablar, solo ha sido el día de hoy en las redes sociales, 250.000 inmigrantes, imaginaos, dejando aparte el tema de semanas anteriores, que el gobierno quiere dar nacionalidad a 500.000 de inmigrantes ilegales. Si le sumamos 250, pues van a ser 750 inmigrantes ilegales. Pero que en realidad en España, de inmigrantes ilegales, hay voces que dicen que hay aproximadamente 2 millones o más. O sea que la nacionalidad española se la van a dar a más de 2 millones de inmigrantes ilegales, que no van a aportar nada, que no van a trabajar, que van a invadir el país, que van a ocupar la propiedad privada, porque el gobierno consiente unas leyes para que ocupen las viviendas, para que se metan los ocupas. Y fijaos que cada año la ocupación de viviendas son de casi 20.000 ocupaciones al año. Y se calcula que en estos momentos hay pues unas 200.000 personas están de ocupas en determinadas propiedades repartidas por todo el territorio nacional. Y ahora, claro, con tanta invasión inmigrante que va a haber mucha más ocupación, mucha más atentado a la propiedad, con que hay que darles subvenciones y todo tipo de pagas, con lo que van a copar la seguridad social, con lo que van a meter a sus hijos de las escuelas. Todo esto nos va a costar una cantidad inmensa de dinero, va a llevar mucha inseguridad a todo el país, va a llevar mucho malestar. Por tanto, es algo muy preocupante y va a dejar el país más arruinado, debiendo al gobierno, el Estado español, más dinero que nunca, como una enorme deuda pública. Por tanto, es una cosa muy, muy preocupante. Y como decía Santiago Abascal, los españoles pues tendremos que luchar en serio, hacer todo lo posible para que la cosa no vaya más, porque se está poniendo muy, muy a por peor. Bueno, amigos, pues ahora os voy a dejar unas viñetas que os van a dar para reflexionar. Vais a ver,
una anciana que está buscando alimentos en un contenedor de basuras, mientras los dos cómplices, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, toleran que entre la invasión inmigrante y no hace nada ni para reducirla ni para combatirla. Eso sí, va a obligar a todos los españoles a pagar más para mantener más a esos inmigrantes. Otras cosas que van a ocurrir. El problema es que son musulmanes. Entonces aquí en España hay mujeres. Y las mujeres, las feministas, supongo que están por la liberación de la mujer. Para que la mujer sea más libre y tenga más igualdad. Pero con la mentalidad musulmana, la mujer ni puede ser libre, ni puede tener esta igualdad. Por lo tanto es algo muy cuestionable, muy crítico. Y también pues que los españoles nos han complicado tanto la vida, los precios han subido tanto, la vida se ha puesto tan cara que los españoles no pueden tener hijos. Incluso las españolas van a abortar, mientras que estos invasores inmigrantes se llevan sus mujeres que se ponen a parir críos, como conejos, y copan las salas de la maternidad de la seguridad social. Además, vais a ver otra viñeta que vais a ver que las mujeres musulmanas son máquinas de fabricar hijos, de producir hijos, con lo cual dentro de muy poco, pues serán amplia mayoría en España. Los españoles los vamos a extinguir. Y lo peor de todo, al final, que os lo dejaré con la última viñeta, vais a ver que muchos españoles, los que puedan, tendrán que marcharse de España e ir a otro país más seguro. Posiblemente en algún país de Hispanoamérica donde se progrese, o en Estados Unidos, en algún estado que se hable español, pero que haya orden, que se respeta la ley. Fijaos, en Estados Unidos Donald Trump quiere iniciar la mayor deportación de inmigrantes de la historia. Y básicamente son inmigrantes de origen hispanoamericano. Claro, son cristianos. Entonces imaginaos que en Estados Unidos la invasión inmigrante fuera musulmana. En España y en Europa el problema es la invasión musulmana, que es mucho peor. Y por tanto no va a haber convivencia. Se va a convertir, España y Europa se va a convertir en África. Una prolongación de África. Va a caer bajo la órbita del Islam, que es una dictadura, que es una mentalidad que ya debería de estar superada, propia de tiempos tenebrosos, tiempos de opresión, que no respetan ni los derechos humanos, ni las libertades, ni la libertad de expresión, ni la libertad de pensamiento. Oprimen a las mujeres, las obligan a ir tapadas, a andar unos pasos detrás del hombre, les ponen problemas de acceso a la educación, les impide trabajar y solo las tienen las mujeres para reproducirse, para tener hijos y nada más. Y esto es el peligro a lo que nos estamos exponiendo como un tipo de personas procedentes de África que lo está fomentando Pedro Sánchez, porque esto forma parte de la Agenda 2030. Entonces, los españoles que puedan, porque se van a encontrar como un país completamente invadido de musulmanes, con mucha delincuencia, con mucha opresión, con muchos robos, con muchos apuñalamientos, y que no se respeta la propiedad y no se respeta la ley, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pues estos españoles cada vez estarán más tentados a jugar. Por esto en la última viñeta vais a ver pues unos cayucos, unas pateras llenos de inmigrantes de África y otra embarcación que huye de España. Entonces los inmigrantes que van en pateras les dicen: oye, ¿a dónde vais vosotros? ¿Y quién va a pagar nuestras subvenciones? ¿Quién nos va a mantener? Pero claro, porque ya sean los españoles tontos, los obligan a pagar su manutención. Los estamos manteniendo con subvenciones, porque nos obliga el gobierno y nos obliga a las comunidades autónomas que están gobernadas por políticos que son traidores a España, irresponsables, sinvergüenzas, porque lo hacen, porque les interesa su carrera política, porque están vendidos, porque ganan mucho dinero por las comunidades autónomas o como el gobierno. Y si no hacen lo que impone la Agenda 2030, no van a tener posibilidades de carrera política. Por eso lo hacen, por eso son hipócritas, por eso son falsos, por eso no están para defender de verdad a los españoles. Afortunadamente en España tenemos a Santiago Abascal y gentes como Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Pepa Millán, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Figaredo,
¿cómo se llama aquel catalán moreno? Ignacio Garriga, en fin, muchísimo más, afortunadamente. Y también tenemos a Ovice Pérez. Bueno, amigos, os dejo con las viñetas para que ustedes van a reflexionar. Adiós y hasta otra.